Bienvenidos a la Guarida del Zorro, a este nuevo y austero set de rodaje, pero como ya dije en el último directo, pues me estoy mudando de ciudad y bueno, pues este es un lugar de tránsito provisional hasta que me establezca definitivamente. Hoy voy a hablar del caso de Delcy Rodríguez y el gobierno español, que tanto ha dado que hablar. No he subido vídeos sobre este tema hasta ahora porque tenía la intuición de que los acontecimientos iban a desarrollarse de manera más extensiva, con más información, conforme va pasando el tiempo, y así ha sido. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Bueno, como todos sabréis, el pasado 19 y 20 de enero, la noche del 19 al 20 de enero, la vicepresidenta de Venezuela, la mano derecha de Nicolás Maduro, aterrizó en el aeropuerto de Barajas de Madrid y se hizo eco la noticia en los diferentes medios de comunicación de que el ministro Ábalos, el ministro de Transporte, había acudido a un encuentro en principio secreto, que no se había notificado a nadie, porque esta mujer tenía prohibida la entrada a la Unión Europea y tiene prohibida la entrada a la Unión Europea desde 2018, desde que la Unión Europea en 2018 aplicara una serie de sanciones a Venezuela y en concreto sancionara a Delcy Rodríguez junto con otros mandatarios de Venezuela a no poder pisar suelo europeo ni a tener propiedades, y las que tuviera en la Unión Europea quedaran congeladas. Dicho esto, cabe decir que ante esto lo primero que hizo el ministro Ábalos fue negarlo, que no había ido a Barajas. Bueno, han dado como 20 versiones de lo sucedido. Primero no había ido, luego sí que había ido pero no la había visto, luego la había visto pero de refilón porque iba a recoger al ministro de Comercio de Venezuela y de refilón se encontró que estaba ella, luego sí que la vio pero estuvo 5 minutos, luego no fueron 5 minutos, sí que fueron 15, luego la acompañó en la zona VIP para que cogiera otro vuelo, luego resulta que no cogió otro vuelo sino que pasó horas en la zona VIP hasta que pudo enlazar con otro vuelo de dirección a Turquía, en fin. Toda una serie de versiones que han ido de manera extensiva justificando las filtraciones que la propia policía, en este caso aeroportuaria, o que vigila las fronteras, la policía que estaba en ese momento en el aeropuerto de Barajas, ha ido filtrando a los medios de comunicación. Y en ese momento yo sí que hice una publicación en mis redes sociales privadas diciendo, o digamos haciendo una analogía con lo que pasó cuando el gobierno de Adolf Hitler en el año 1945, estaba a punto de caer, ¿no? Como muchos jerarcas nazis aprovecharon España como plataforma para viajar a otros países sudamericanos y llevarse consigo fortunas y dejar también en España fortunas económicas con tal de poder garantizarse esos puntos, esos enlaces para huir, para cambiar de vida y para esconder activos. Yo entonces no publiqué esto de manera oficial, lo hice vídeo porque me parecía simplemente una intuición. Es decir, me parece que Ábalos sí que dijo una cosa que fue cierta, que es: yo para reunirme con una tercera persona de otro país puedo ir yo o reunirme con esa persona en otros países. Y esto es verdad. Es decir, la razón de que Ábalos o quien fuera, en este caso Ábalos está acreditado que sí, ¿no? Además luego se ha dicho que fue y le puso al teléfono al propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, con Delcy Rodríguez. Y esto es verdad, que pueden quedar fuera de España. Entonces, claro, mi pensamiento en ese momento fue: si han quedado en Barajas y han tenido que ir, no es porque no puedan hacer algo que pueden hacer fuera, sino porque tienen necesariamente que hacer escala en España. Y eso solamente puede ser porque ellos tengan que depositar algo en España o tengan que recoger algo en España. Eso fue lo que yo pensé. Claro, luego se ha visto que ese pensamiento no estaba tan equivocado cuando ya Vox Populi y Libertad Digital han publicado que diferentes fuentes han declarado que Delcy Rodríguez se sacó del avión con el que venía ella más de 40 maletas que fueron transportadas en un vehículo con matrícula diplomática de grandes dimensiones, claro, 40 maletas. Yo, como digo entonces, cuando hice el vídeo de manera análoga comparándolo con los nazis, ¿no? Yo decía que, claro, Franco había autorizado y no solamente no detenido a los nazis a pasar por España y utilizarlo como plataforma para llevarse fortunas robadas al pueblo alemán, a los judíos asesinados, etcétera, etcétera. Y cómo ahora es posible que el gobierno español esté tratando con una dictadura
con la recompensa de llevarse una parte del capital que esa dictadura está tratando de situar en el extranjero para convertirla en divisas, dado que sabemos que Venezuela está en una situación de sanciones internacionales y de bloqueo por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo primero que voy a explicar, que considero hasta algún punto innecesario, pero bueno, lo tengo que hacer para poder acreditar y justificar lo que voy a decir, es por qué Venezuela es una dictadura. Venezuela es una dictadura por su propia legislación. Yo en su día escribí, cuando pasó todo el tema de Guaidó, cuando Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional, se declaró a sí mismo como presidente en funciones y criticaba al régimen de Maduro al amparo de la Constitución que tenía Venezuela. Yo escribí un artículo en El Imparcial que se llamaba Traición y cobardía en Venezuela, refiriéndome al propio Guaidó. Porque claro, ¿tú cómo vas a querer acabar con un dictador al amparo de la ley del propio dictador? Solamente puede ser o bien para ponerte tú o bien para poneros un grupo y controlar el poder, que es lo que yo considero que ha querido Juan Guaidó, así como todos los partidos de la oposición que han participado de esto, que es establecer en Venezuela una oligarquía como la que hay hoy en España. Pero dicho esto, yendo a la Constitución de Venezuela, debo deciros que la Constitución de Venezuela tiene 350 artículos. Primero, cuando una Constitución tenga tantos artículos, ya que salten todas las alarmas. Una Constitución tiene que tener muy pocos artículos, porque se trata de una norma fundamental que lo que debe hacer es estructurar el régimen político, no propugnar valores. Esto ya lo he tratado el otro día con el vídeo que subí del debate con Pedro Manuel González, el abogado y jurista, que os dejo aquí, el enlace al vídeo, de por qué una Constitución no tiene que tener propugnaciones materiales, es decir, aspiraciones, principios que no se pueden cumplir, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, porque son cosas que no se pueden garantizar con un papel. Solamente se pueden aplicar medidas posteriormente a la constitución de un Estado. El gobierno de ese Estado puede realizar medidas e iniciativas legislativas en dirección a las inquietudes y a lo que quiere el pueblo, ya sea en legislación sanitaria, en legislación educativa, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, y una vez diseccionada la Constitución de Venezuela en sus 350 artículos, claro, cuando una constitución material es tan extensa, lo que hace es que recoge todos los aspectos culturales, ya no solamente políticos, sino culturales y de modo de vida. Pues el derecho al trabajo, a la agricultura, a la educación, etcétera, etcétera. Todo eso está recogido de manera etérea y amplia en la Constitución. Entonces, claro, eso lo que hace es que ya establece un marco sobre el cual después, como se vaya a estructurar el poder político, no va a haber cabida para un posterior desarrollo legislativo, o ese posterior desarrollo legislativo va a estar condicionado por lo que realmente debe sustentar una Constitución, que es cómo se estructura el poder político. Bueno, pues en el articulado que ya se encarga de estructurar ese poder político, hay que irse en primer lugar al artículo 186 de la Constitución de Venezuela, donde se habla de la Asamblea Nacional como órgano legislativo. Lo primero que nos encontramos es que se trata de una asamblea, de una cámara, lo que es el Congreso en España, legislativa, que tiene un sistema de elección proporcional. Yo ya he explicado varias veces por qué la representación proporcional no representa jamás al pueblo, representa a los partidos del Estado. Y os dejo aquí el enlace al vídeo de qué es la representación. Cuando uno lee las funciones de la Asamblea Nacional, se encuentra que tiene funciones muy irrisorias. La Asamblea Nacional apenas no tiene prácticamente ningún control sobre el Ejecutivo. Cuando uno se va en el artículo 236 de la Constitución de Venezuela, se encuentra que sí que está delimitado lo que es el poder ejecutivo, es decir, las funciones del presidente. Y nos encontramos con que las funciones del presidente son una auténtica barbaridad, desde distribuir, o sea, son prácticamente todas las funciones del Estado, desde distribuir la Hacienda Nacional hasta todas las funciones de materia de política internacional y nacional, la designación de gobernadores, etcétera, etcétera. Es decir, la función del presidente es súper amplia en comparación con la función de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no son contrapoderes iguales, sino que el poder del presidente está muy por encima del poder de la propia Asamblea. Tal es así que en la disposición 21 del artículo 236, el presidente de la República puede disolver a la propia Asamblea Nacional, cosa que la Asamblea Nacional no puede. Disolver o hacerle un impeachment o una moción de censura al presidente y proclamar unas nuevas elecciones. Es decir, el poder ejecutivo está por encima del poder legislativo, que, como bien ya he dicho, está designado de manera proporcional por los propios partidos que forman parte del seno del Estado. En resumen, nos encontramos con una Constitución donde toda materia legislativa que debería ser competencia de la Asamblea Nacional, es decir, del pueblo, está ya enmarcada en 350 artículos muy amplios que propugnan valores
y que le dan luego unas funciones al presidente de la República que básicamente dejan sin efecto la propia Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional apenas tiene muy pocos mecanismos para ser contrapoder del Ejecutivo. Es decir, y de hecho no tiene funciones de contrapoder. En el artículo 187, que es donde se establecen las funciones de la Asamblea Nacional, no hay ninguna función de controlar al Ejecutivo ni de establecerle límites, cosa que el Ejecutivo sí tiene sobre la Asamblea Nacional. Además de todo ello, ya al final de la Constitución encontramos el artículo 349, donde el presidente de la República tiene la función de designar la creación de una nueva Asamblea Constituyente cuando él considere que la Constitución o las reglas que hay en la Constitución o la aplicación de la legislación en su país no se estén acordando de acuerdo con la realidad política del momento. Esto básicamente significa que el presidente, además de tener un poder desmesurado, además de no estar controlado por la Asamblea Nacional, si la Asamblea Nacional en algún momento llega a tener fuerza o a cuestionar el liderazgo y la capacidad del presidente, puede promover un nuevo proceso constituyente en el cual sea él el que designe la Asamblea que nuevamente va a propugnar una nueva Constitución. Es decir, esto es básicamente una dictadura completa y vamos, encubierta. Bueno, encubierta no, porque cualquier persona que sepa algo de derecho constitucional y lea esta Constitución sabe claramente que no solamente carece de libertad política el pueblo venezolano, sino que está en manos de una única persona, que es en este caso el presidente. Bueno, dicho esto, yo debo decir que para mí, yo no entiendo que haya gente, mejor dicho, que crea que la dictadura de Venezuela sea diferente a la dictadura de Hitler, o de la dictadura de Franco, o la dictadura de Mussolini, o la dictadura de Imelda Marcos, o de Pinochet. Un dictador es un dictador. Esto es que, por su propia naturaleza, da igual que se llame a sí mismo comunista, fascista, yo qué sé, homosexualista, es que da igual. Un dictador, es una persona que impone su autoridad por la fuerza. Y por lo tanto, desde luego, soy enemigo de toda dictadura. Para mí Maduro es como Franco, es una persona. El problema es el modelo de Estado que él ha creado para someter a su pueblo. Y en este sentido, además, cuando se pone en peligro su hegemonía política, es decir, su poder, es cuando los que más sufren siempre son los necesitados. Y he hecho toda esta exposición para enlazarlo con la visita de Delcy Rodríguez, porque el hecho de que a España haya llegado una persona, la vicepresidenta de un dictador, que para mí me da igual que un dictador se llame... Es que ese es el problema con las ideologías, ¿no? Y me estoy anticipando un vídeo que quiero hacer muy pormenorizadamente explicando por qué no debemos atender ya a las ideologías que nos has presentado como clásicas, porque no existen. La derecha y la izquierda no existe. Y mientras continuemos pensando en derecha y izquierda, continuaremos sin entender nada. Lo que hay que pensar es en el Estado y la nación. Es decir, el Estado, la estructura estatal, la estructura que de manera extensiva transforma en su día la potestad del rey, la soberanía del rey sobre su pueblo, y la extiende a través de una administración, de unos ministerios, de una hacienda, a una estructura de diferentes ministerios, de un Estado, y por otro lado, el pueblo que gobierna. Esta separación es la que debe darnos a entender que la nación tiene que tener unas potestades y el Estado tiene que tener otras, y tienen que ser iguales y vigilables entre sí. El Estado debe seguir existiendo para que alguien pueda ejecutar las leyes, el gobierno, y la nación tiene que tener la facultad legislativa para poder establecer los marcos sobre la que el gobierno tiene que ejecutar la ley. Esto es tan sencillo como el ABC del constitucionalismo. Mientras no empecemos a pensar en diferencias entre Estado y nación, y que cuando el Estado tiene asumidas las competencias de la nación, es imposible que el pueblo sea libre, que haya libertad. Siempre habrá o dictadura o oligarquía. En España hay oligarquía, pero en Venezuela hay dictadura. Porque no es el gobierno de unos pocos, es el gobierno de uno. Y encima no hay libertades individuales. Puede haber libertades individuales y no haber libertad colectiva, pero no la inversa. Porque la libertad colectiva es la libertad que tiene la nación para legislar, para darse a sí misma las reglas de convivencia. Bueno, simplemente todo esto para deciros que para mí el hecho de que Delcy Rodríguez haya llegado a España, diga el ministro que es territorio Schengen o no territorio Schengen, o es el territorio Schengen, básicamente es un acuerdo de 1995 entre los cuales algunos países, no todos, de la Unión Europea
decidían suprimir sus fronteras interiores para encargarse y dirigir toda su acción de control de fronteras hacia el exterior. Es decir, que un ciudadano español pueda ir a Alemania sin tener que pasar por la frontera de Francia, por la frontera de Bélgica, por la frontera de Alemania, y en cada frontera tener que hacer un control tal para dedicar todos esos recursos a proteger solamente las fronteras exteriores de esos países que de manera limítrofe compartían fronteras. Eso es el territorio Schengen y el acuerdo de 1995. Y el ministro Marlaska, no, es que no pisó Schengen porque el aeropuerto no sé qué. Vamos a ver, ¿ustedes tenían conocimiento como un vuelo diplomático de que ese vuelo iba a llegar a España? Ese vuelo, mandaron a un ministro a ir al aeropuerto y ahora, como se está empezando a descubrir, se descargaron una serie de mercancías que no pasaron ningún control en contra de las resoluciones de la Unión Europea, porque la Unión Europea dice que esa persona no puede pisar suelo europeo y que además tampoco puede tener todos sus activos y todos sus bienes de la Unión Europea quedarán congelados. Por lo tanto, cuando tú estás introduciendo bienes de esa persona de extranjis, estás violando esa sanción, porque le estás permitiendo tener bienes a cambio, no sé, de un favor mutuo con el gobierno español. Eso todavía no se sabe, yo no lo sé. Pero solo hay que saber sumar 2 y 2 para saber que el resultado van a ser 4. En fin, como vengo diciendo, el hecho de que la mano derecha de un dictador, una persona que además no solamente está sancionada por la Unión Europea, también tiene prohibida la entrada a México desde creo que el 20 de junio de 2018 y pocos meses después se aplicaron las sanciones de la Unión Europea. Está requerida por Estados Unidos por pruebas de crímenes contra la humanidad, de narcotráfico, de torturas, de asesinatos. Esta persona, tú la acoges en tu país, le dejas descargar unas mercancías que no pasen ningún tipo de control, solamente puede ser y al día siguiente además va el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se jacta de que ya ha ido 36 veces a Venezuela, que nadie como él sabe lo que pasa en Venezuela. Bueno, si alguien ha ido 36 veces a Venezuela será porque tiene algún interés allí, ¿no? Para mí Zapatero, ¿sabéis qué? Me recuerda a Talleyrand. Talleyrand era pues un personaje muy importante de la Revolución Francesa que iba vendiendo sus servicios a todos los países como diplomático en pro de la paz y del diálogo entre todas, que lo primero que hacía era trincar para presentar un país bien sobre otro. Y me acuerdo que Napoleón una vez en las Memorias de Chateaubriand, de Memorias de Ultratumba, vio cómo Talleyrand, que era cojo, se iba apoyado en Fouché, que era el ametrallador de Lyon en la Revolución Francesa, en la época del terror. Y dijo, mira, el vicio apoyado en el brazo del crimen. Pues eso es lo que yo veo cuando veo a Zapatero y a Maduro juntos. El vicio apoyado en el brazo del crimen. Y a mí no me tiene que decir Zapatero cómo es Venezuela. Yo conozco a muchos venezolanos, entre ellos a Cristina Damunter, por ejemplo, que fue alumna mía. La ex Miss Bélgica, creo, 2011-2013. Y si no, solamente tenéis que preguntar a cualquier persona que haya vivido en Venezuela y que esté en España. En fin, el otro día vi unas fotos de Raúl Antonio González Contreras, un ciudadano de Maracaibo. Mirad algunos hospitales en Venezuela. Desde luego que es escandaloso, ¿no? Que desde luego que hay intereses internacionales en que caiga el gobierno de Venezuela y poner un gobierno amigo y tal, pero eso excusa el hecho de que la gente esté muriendo de hambre, que esté siendo detenida sin ningún tipo de garantía, que desaparezca un familiar tuyo y no vuelvas a saber nada de él y de repente aparezca muerto en una cuneta. ¿Eso lo excusa? Y a cambio ese gobierno esté sacando oro de su país y España esté colaborando en ello presuntamente, tal y como las pruebas parecen indicar. Esa es la reflexión que yo quiero. La última reflexión que yo quiero con este vídeo es ¿qué diferencia hay para algunos entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Hitler? Si ya tenéis la prueba, solo tenéis que leer su constitución, que es una dictadura. ¿Qué diferencia hay entre vosotros para una dictadura? Es que os imagináis... Bueno, eso más o menos ya pasó también en su día. No me acuerdo cómo se llamaba, el vicepresidente de Pinochet, viniendo a España y sabiéndose que el gobierno de Felipe González le había dejado aterrizar y se había encargado 40 maletas del vicepresidente de Pinochet, ¿qué pasaría en España? Es que para vosotros hay diferencia entre Maduro y Pinochet. Para mí no hay ninguna diferencia. Cuando un pueblo hermano está sufriendo y muriendo por la ambición de un dictador.
Porque todos los dictadores no son sádicos, yo lo he dicho ya varias veces. Los dictadores no son personas que están en un sillón y disfrutan de ver sufrir a su pueblo. Los dictadores son personas que, como toda persona que está personalizada en el poder, lo único que quiere es continuar en el poder. Y le da absolutamente igual todo con tal de estar en el poder. Y es más, ellos terminan creyéndose que así están haciendo un favor a su nación, como Franco, que se pensaba el salvador de España. Como Hitler, que creía que matando judíos estaba purificando la raza europea. Para evitar los cracks del 29, etcétera, etcétera, económicos, por los banqueros judíos y no sé qué. Todo eso Hitler se lo creía. ¿Es una locura? Por supuesto, pero también es un asesinato. También son crímenes, como los crímenes que se le acusan a Alberti Rodríguez. Y que el gobierno español, pues parece que no le importan. A todo ello sumar que el propio Maduro ha dicho que España es un gobierno amigo. Con ello todo lo que quiero decir es que os deis cuenta que España ya no solamente es que en la política nacional, como estamos viendo tristemente nuestros agricultores, que ya no saben qué hacer, que están serrando, yo he visto incluso los árboles de soca del suelo, en señal de protesta, porque los aranceles internacionales hacen que las empresas, las grandes corporaciones mercantiles de la alimentación estén básicamente dejándoles sin nada para comer y pagándoles 4 duros por algo que ellos en un día luego le ganan un 400%. Ya no solamente es que la política interior española esté en manos de unos sátrapas que le importa un pimiento el bienestar de la nación, es que además se aprovechan del sufrimiento de otras naciones con tal de un beneficio propio. Esa es la reflexión de este vídeo. Y que para mí no hay diferencia entre ninguna dictadura. Una dictadura es una dictadura. Y una oligarquía es una oligarquía. Todas son igualmente despreciables. Pero desde luego son más despreciables y más combativas aquellas en las que muere gente por la voluntad de una persona, por voluntad de quien sea. En fin, con esto suelo hacer esta pequeña reflexión. Creo que el caso de Elci dará más que hablar. Hasta aquí, salud y república constitucional.